Egunon guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan dakizuenez, pasadan ikasturtean, 2017-2018 ikasturtean, eskola jasarpenak izan zuen bilakaera zuengan atzera gatoz. Epe horretan, jasotako informazioa laburbilduko dugu eta horrekin batera bizikasi ekimenaren edatze prozesuaren berri ere emango dizuegu. Dakizuenez, bizikasi bullyingaren kontrako gure ekimena da. 2017ko abenduan aurkeztu genizuen. Ordutik hona, edatze prozesuan dabil, eta edatze lan horretan azken hilabeteetan eginiko ere azalduko dizuegu. Guzti honetaz hitz egiteko hemen nirekin Jose Angel Ayukar, Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia dago. Egunon, como decía, esta mañana os hemos convocado para informar sobre los casos de acoso escolar que durante el curso pasado, el curso 2017-2018, han registrado desde el Servicio de Inspección del Departamento de Educación. Vamos a repasar la evolución que se está dando en relación a los casos analizados y los casos confirmados como acoso. Pero además de eso, también quiero que pongamos el foco en la progresiva implantación que estamos llevando a cabo de la iniciativa Bizikasi. Como sabéis, se trata de una acción contra el acoso escolar que pusimos en marcha justo al final de 2017 y que desde entonces estamos consolidando en el conjunto de las comunidades educativas. Es una iniciativa que va más allá de las aulas y del propio centro educativo. La comunidad educativa es una unidad en sí misma, especialmente cuando hablamos de la necesidad de trabajar todos unidos, bat eginik, en contra del acoso escolar. Es evidente que hoy en día el acoso escolar también tiene reflejo fuera de los muros del colegio, y no por eso deja de ser acoso escolar. Baina hasteko, esan bezala, joan den ikasturtean eskola jasarpenaren inguruan jasotako informazioa aztertuko dugu. Datu esanguratsuenak. Eta lehenengo taulan datu garrantzitsu bat ikus dezakegu. Euskal gizarteak bere baitan hartu du bullyingari aurre egiteko beharra. Eta zentzu horretan, azken 3 urteetan asko igo da ikastetxeetan aztertutako kasu kopurua. Ikus daitekeenez, joan den ikasturtean inoiz baino kasu gehiago aztertu dira. Horrek jasarpen kasu gehiago izan direla esan nahi du? Ba ez. Horrek sensibilizazio handiagoa dagoela azaltzen digu. Eta ikastetxetan gero eta kasuistika zabalagoa aztertzen dela esan nahi du. Vemos que el curso pasado aumentó el número de casos analizados por los centros educativos y el servicio de inspección. Se produjo un nuevo pico en los números de casos analizados, y eso es bueno. Eso nos indica que la sociedad, que los centros educativos y que la inspección han ampliado la casuística a la hora de analizar si un caso en concreto se puede considerar bullying o no. Situaciones que hace no mucho tiempo se pasaban por alto, son hoy en día analizadas con mucho más detenimiento y celo. En ese sentido, quisiera destacar el papel mucho más proactivo del servicio de inspección. Y es importante señalar esto, porque ese aumento en el número de casos analizados contrasta con el número total de casos que finalmente fueron considerados acoso escolar. Aquí podemos ver, en este gráfico que tenéis en pantalla, que mientras aumenta el número de casos analizados, sin embargo, se ha producido un descenso significativo en el número total de casos confirmados como acoso escolar. El número final de casos de bullying se situó en los 79 frente a los 86 del curso anterior. Beraz, esan bezala, naiz eta aztertutako kasuek gorantz egin zuten, behin aztertu ondoren, eskola jasarpen kasuek, konfirmatutakoek, berantz egin zuten. Konfirmatutako 79 kasu izan genituen 17-18 ikasturtean. Azken urteetan izandako bilakaera, taula honetan ere ondo ikus dezakegu zein izan den. Ezkerreko zutabean aztertutako kasuak daude. Erdiko zutabean benetan jasarpen bezala identifikatuak. Eta izkuineko zutabean aztertutako kasuetatik benetan jasarpen direnen portzentaia. Argi ikusten da portzentai horrek berantz egin duela azken urteetan. En esta tabla podemos comprobar cuál ha sido la evolución de los casos confirmados como acoso escolar en relación a la totalidad de los casos analizados.
Fijándonos en el último año, justo abajo a la derecha, comprobamos que el 14,29% de los casos analizados se confirmaron como acoso escolar. Se trata de un porcentaje que ha ido cayendo en los últimos cursos. Esto es, un aumento del número de casos analizados nos permite ampliar la lupa, estudiar más casos, aunque la cifra absoluta de casos de bullying se reduce, tanto en términos absolutos como porcentuales. Si analizamos los casos por etapas educativas, comprobamos que la mayoría de los casos se suelen producir en ESO, en secundaria, aunque en primaria también se produce un porcentaje significativo, especialmente en los cursos finales de primaria. Taula honetan ikusten dugunez, kasu gehienak bigarren hezkuntzan ematen dira, baina baita lehen hezkuntzan ere. Lehen hezkuntzari dagokionez, kasu gehienak adin altuenetan ematen dira, lehen hezkuntzako azken ikasturteetan. Miramos ahora las diferentes casuísticas que se dan en relación a los casos de acoso confirmados. Hemos agrupado los casos en diferentes tipos de maltrato. El que más se repite es el de la exclusión o marginación social, con el 43% de los casos. Le sigue la agresión verbal, con el 20%. 13% de los casos corresponden a agresiones físicas. 11% intimidación, chantaje o amenaza. Un 6% corresponde a acoso o abuso sexual o acoso sexista y el 5% restante a otra tipología de hechos. Y añadimos un dato más que me parece muy a tener en cuenta. En el 21,5% de los casos, Internet, las redes sociales, tuvieron una incidencia relevante en el caso del acoso escolar. Es importante señalar que hay casos de acoso que se producen entre compañeros y compañeras de clase, pero que tienen lugar fuera del recinto escolar y fuera del horario escolar. Esos casos también se trabajan como acoso escolar, y es el centro el que asume la responsabilidad de canalizar y resolver la situación. Parece evidente, sin embargo, que el papel de las familias es muy importante, especialmente en estos casos a los que me refiero. Bistan dago, teknologien zabaltzeak eragina duela eskola jazarpenan ere. Pasadan ikasturteko kasuetan, adibidez, 5 jazarpen kasutatik baten sare sozialek zer esana izan zuten. Ziberbullyingak badu protagonismoa, ezaguna da, eta horren aurrean ere lan egin behar dugu. Hauek dira, laburbilduz, 2017-2018 ikasturtean jasotako datuak, eskola jazarpenari dagokionez. Baina datu ez aparte, nik uste dut garrantzitsua dela bullyingaren aurrean ikuskaritzatik egiten den lana azpimarratzea. Más allá de los números, creo que también es importante conocer la evolución que ha tenido en los últimos años la propia labor del Cuerpo de Inspectores e Inspectoras del Departamento de Educación con respecto al acoso escolar. Como he señalado, son los responsables de elaborar las estadísticas para el posterior análisis que realizamos en torno al acoso. Y se encargan, sobre todo, de llevar a cabo un seguimiento del problema, pero también de acompañar a los centros cuando se produce un posible caso. Voy a pasar la palabra a José Ángel Ayúcar, el Inspector General de Educación, para que nos cuente la labor de inspección en este asunto tan sensible. José Ángel. Eskerrik asko, Cristina. Egunon, guztioi. Sailburuak esan duen bezala, azkeneko urte hauetan ikuskaritzaren eskuhartzea aldaketa garrantzitsua izan du. Ikuskaritza normalean, modu tipikoan beti kontrolarekin lotuta egoten da. Eta hasiera batean, lehendabiziko kasuak eman zirenean, ikuskariok egiten genituena izan zen, kasu horien kontrola eramatea. Baina, orain dela 3-4 urte hasi ginen pentsatzen hori ez zela nahikoa. Zeren eta ikusten genuen gure jarduera oso reaktiboa zala. Hau da, kasuak ikastetxeek aitortzen zuten horrelako kasuak ematen zirela, momentu horietan sartzen ginen gu ikustea. Hau da, ikastetxeek izaten zuten giltza guztia, eta gu geunden modu pasiboan entzunez zer gertatzen zen. Baina orain dela 3 urte hasi ginen aldatzen, hasi ginen ja beste modu batean planteatzen, eta gero bizikasi iniziatiba ezarri zanean, erabateko aldaketa egon zen. Comentaba que normalmente a la inspección siempre, la visión clásica de la inspección es una visión de control y es
control lo que estuvimos haciendo los primeros años en los que teníamos casos de acoso escolar, donde nosotros estábamos de una manera pasiva esperando a que los centros declarasen que tenían casos de acoso para comenzar nuestra intervención. Pero vimos que eso no era suficiente porque hacía falta un diálogo más activo con los centros. De tal manera que ya hace 3 años empezamos a hacer un cambio en nuestra forma de actuar y es a partir de la iniciativa Bizikasi cuando ya realmente hemos dado el cambio y ya en relación también con otros servicios y hemos pasado a una forma proactiva. Zer esan nahi dute proaktiboa izatearekin. Alde batetikan, Bizikasiren eskutik prestakuntza jarduera garrantzitsuak eraman dira ikastetxe guztietara. Ikuskaritza prestakuntza hortan, prestakuntza saioietan parte hartu du. Baina ez hori bakarrik. Guk jazarpenaren jarraipena integratu dugu gure supervisio edo ikuskatze prozesu guztietan. Modu honetan, ikastetxetara joaten garenean, guk beti galdetu egiten dugu. Hau da, joan gaitezke zuzendaritzari buruz hitz egitera, edo joan gaitezke programazio bat ikustera, baina ikastetxean sartzen garen bakoitzean galdetu egiten dugu. Nola dijoa konbibentzia, nola dijoa observatorioa, nola dijoa tutoritza plana, jazarpen kasuak badaude, hau da, ja integratu dugu gure eguneroko jardueran jazarpenaren inguruko azterketa. Comentaba que en qué consiste el ser proactivos. El ser proactivos consiste en que hemos integrado el seguimiento del acoso escolar en nuestros procedimientos de supervisión. Nosotros llevamos adelante, tenemos un enfoque de la inspección como supervisión de centros, una supervisión integral en la que debemos abordar todos los asuntos del centro. De tal manera que cuando ahora una inspectora va a hacer una visita a un centro pues para preocuparse por la dirección o por una programación o por cualquier otra cosa, entonces hace una serie de preguntas en torno a cómo está la convivencia positiva en el centro. Hay observatorio para la convivencia, se están dando casos de acoso, hay temas de violencia. Es decir, que no estamos esperando a que el centro nos cuente esto, sino que nosotros activamente estamos preguntando. De hecho, entendemos que esto es la forma en la que hay que trabajar, dado que estamos viendo los resultados en el número de casos analizados que, como ha explicado Sailburu, se han multiplicado recientemente. Zentzu horretan, oso importantea iruditzen zait ere, azpimarratzea, beste departamentoaren beste zerbitzuarekin daukegun harremana eta koordinazioa. Bizikasiren iniziatibak zerbait importantea baldin badu, da eskola komunitate osoari ematen ari zaion prestakuntza. Horrek permititzen du ikuspegi berri bat edukitzea. Eta perspektiba honetan lantzen ari gara bai berritze eguneetatik eta baita ikuskaritzatik. Comentar, eso para terminar, que es fundamental, nos parece fundamental, la coordinación que está habiendo en este aspecto con otros servicios del departamento. Si la iniciativa Bizikasi tiene algo fundamental, es la formación que se está dando a toda la comunidad educativa. La comunidad en esa formación está participando en la inspección, pero de manera coordinada con los asesores de los berritzegunes. Y esa percepción que tienen ahora los centros de que distintos servicios están enfocados de la misma manera, compartiendo el mismo lenguaje, creemos que está siendo muy positiva en el cambio que se está dando en los centros. Eskerrik asko, José Ángel. Bueno, ikusten dugunez, garrantzitsua da, baita ere, ikuskaritzak egiten duen lanaz gain Bizikasi ekimena aipatzea. Dakizuenez, elkarbizitza positiborako eta eskola Orain, berrez. Bueno, pues José Ángelek aipatu duen bezala, pues garrantzitsua da baita ere ikuskaritzak egiten duen lanaz gain Bizikasi ekimena ere aipatzea. Eta dakizuenez, elkarbizitza positiborako eta eskola jasarpenari aurre egiteko bullyingaren aurkako ekimena jarri genuela martxan duela urte bat pasatxo. Bizikasi bultzatzen duen taldeak lan handia egin du azken hilabeteetan, eta hemendik eskertu nahi diet egiten ari diren esfortzua. Dakizuenez, ikastetxe bakoitzean 4 pertsonaz osatutako taldek eratu ziren,
talde dinamizatzaileak edo bat taldeak bezala ezagunak, beno bat talde guztiek formazioa jaso dute jada. Klaustori dagokienez, ia maestru-maestra guztiek jaso dute formazioa eta horrekin batera bullying kasuen aurrean zuzen jokatzeko beharrezkoak diren materialak eta informazioa ere jaso dute. Familiak ere formazioa jaso dute ikastetxe askotan. Gure asmoa, aurrikusita genuen bezala, 2019 bukatu aurretik, formazioko lehen fasea bukatuta egotea da. Klaustro, irakasle eta ez diren langile eta familiei dagokiena. Como decía, desde hace más de un año, desde el Departamento de Educación estamos impulsando la iniciativa Bizikasi, contra el acoso escolar y a favor de una convivencia positiva en la escuela. Durante los últimos meses, el personal que trabaja en Bizikasi ha realizado un importante trabajo y poco a poco estamos concluyendo la primera fase de su implantación. En estos momentos ya se han formado todos los grupos dinamizadores o grupos BAT que se han constituido en cada centro educativo compuesto por 4 personas. Es, digamos, el núcleo que se encarga de impulsar y coordinar la labor del centro en relación a la respuesta ante el acoso escolar. Como digo, cada centro escolar ya tiene su grupo BAT formado. También hemos conseguido realizar la formación de la mayoría de los claustros. Aproximadamente en torno al 90% del profesorado ya ha recibido la formación y antes de que finalice este curso habremos llegado al 100%. Como ya hemos destacado, la implicación de toda la comunidad educativa es fundamental en este asunto. Y en ese sentido también estamos trabajando en la formación e información dirigida al personal no docente, administración, monitores, personal de cocina, así como a las familias. Nuestra intención es que antes de que concluya 2019 finalicemos esta primera fase de formación que dará paso a nuevas fases formativas más concretas y de más profundidad. La realidad es que la formación va a ser permanente y que en la lucha para desenmascarar el bullying vamos a necesitar llevar a cabo un trabajo permanente. Y un dato más en relación a la formación. Este curso se ha producido el relevo en más de 250 direcciones de centros públicos. Dirigido a todos ellos, en enero se organizó una formación específica en torno a Bizikasi, en la que participaron cerca de 300 personas. Es importante también destacar el servicio que ofrece a los centros la página web www.bizikasi.euskadi.eus. En esa página, los centros, las familias y quien lo desee dispone de mucha información, orientaciones o herramientas para poder llevar a cabo una actuación correcta ante el acoso escolar. Es una web viva y que la estamos alimentando continuamente. Os invito a que la visitéis porque creo de verdad que es una herramienta potente para poder desarrollar mejor este trabajo contra el acoso escolar. Y por nuestra parte, de momento nada más, zuen galderaren zain geratzen gara. Eskerrik asko. No. Sí, denunciados porque ese es un cambio que ha pasado con Bizikasi. Antiguamente, antes de Bizikasi, nosotros solamente entrábamos a analizar aquellos casos en los que el centro había hecho un estudio y después nos había informado, habían decidido que era un posible caso y entonces entrábamos nosotros. Pero es que ahora los 553 casos que tenemos son casos que se han denunciado porque en el momento en que, es uno de los cambios de Bizikasi, en el momento en que se produce una denuncia por el método que sea, por la vía que sea, no importa. Puede ser un compañero de estudios, puede ser la familia, que es la más habitual, puede ser una llamada telefónica, cualquiera que sea. En ese momento ya a través de la formación que se ha dado a todos los centros que ha explicado Sailburu, ya se les explica que en ese momento tienen que abrir un protocolo y tienen que hacer un acta de una reunión, que tienen que enviársela a la inspección y que es ya la apertura del protocolo. Es decir, ya no hace falta que el centro decida que efectivamente hay ahí un posible caso. Basta con que haya una denuncia para que el protocolo se ponga en marcha. Esa es la razón por la que han aumentado sensiblemente los números que aparecen en las estadísticas. El resto son violencias, son agresiones, claro, son cosas que pasan. Claro, el acoso escolar tiene una definición técnica.
Es decir, esto es una cosa que, bueno, pues ya sabemos que estamos trabajando con ella desde hace aproximadamente 10 años. Antes no hablábamos de esto. A partir de entonces, todas las administraciones, todas las inspecciones, en fin, se pusieron a trabajar en torno a lo que era el acoso escolar y se ha llegado a una definición. El acoso escolar necesita que haya desequilibrio de poder, necesita que haya intencionalidad, necesita que haya una duración en el tiempo, necesita que las cosas se produzcan a escondidas de los adultos. Es decir, hay una serie de características y hay una serie de tablas, hay muchos procedimientos, hay distintos, habréis oído hablar nosotros hablamos de Bicicasi, pero conoceréis otros sistemas, Kiva puede ser otro, y hay otros sistemas, que todos ellos tienen unas tablas de observación que al final acaban diciendo si esto que está sucediendo lo podemos englobar como un caso de acoso o no. Ahora bien, cuando nosotros decimos que esto no es un caso de acoso, lo que no decimos es que no haya pasado nada, lógicamente, y hacemos un seguimiento. La inspección y los centros ha hecho un seguimiento de los 553 casos, y muchos de ellos, estos son casos 17-18, y hoy en día siguen abiertos y el seguimiento se sigue haciendo, mensualmente, trimestralmente, según los casos. Muy pocos. De los casos confirmados, muy pocos. No tengo aquí el dato, no sé si han sido 4 casos. ¿Y en alguno de los casos, no sé si en los casos que han terminado en tribunales o en los que no, cuáles o qué medidas han podido suponer de cara a los menores en alguno de estos casos? Es decir, ¿ha habido movimiento de chavales de centros? ¿Se ha tenido que tomar algún tipo de medidas? Se han tomado medidas, pero a mí no me consta que haya habido movimientos de centros en este caso. Es cierto que sí que ha habido, que yo recuerde, en 2 ocasiones, y creo que hay otras 2 que están en estudio en este momento, ha habido una petición de las familias de que a la víctima se le cambie de centro, porque a lo largo del proceso, estos son los procesos en los que hay un gran sufrimiento, y a lo largo del proceso ha podido haber un sufrimiento tal que ha llevado pues, a una cierta desconfianza, y entonces han pensado que iban a estar más protegidos los hijos en otro centro, y eso se ha hecho en un par de ocasiones. Pero incluso en esas ocasiones se veía que el trabajo que se estaba haciendo en el centro para resolverlo estaba dando sus frutos, y desde nuestro punto de vista no era necesario. Lo que pasa es que atendemos a las familias en ese caso. Lo que nos han dado ha sido, como a veces solicitan los implicados, nos han dado traslados de agresores. Porque entendemos, fijaos que Sailburu ha dicho los datos son niños y niñas, los agresores son niños y niñas, no son agresores de esto, de 12, 13 años, que están en un proceso educativo y que entendemos que cambiarlos de centro no les educa. Lo que les educa es una acción tutorial, una intervención por parte de los tutores, que es a lo que intentamos dedicarnos en los centros. Pues, beste galderarik ez baldin badago, eskertzen dizuegu benetan gaur gurekin egotea, eta hurrengo arte. Eskerrik asko.